Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de esta aventura llamada Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y bueno, hemos estado hablando aquí de temas, por supuesto, que impactan sobre todo a las mujeres en la mediana edad, específicamente que están pasando por este proceso de perimenopausia, camino a la menopausia. Y hemos hablado del tema desde distintos puntos de vista, desde distintas intersecciones, digamos. Y hoy queremos dedicarle este capítulo a un tema que tiene todo que ver y es la salud intestinal. Y quizás alguien ahí esté preguntándose qué tiene que ver la menopausia con la salud intestinal. Pues tiene mucho. Más allá de que ya hemos dicho que nos bajan los estrógenos y que tenemos receptores de estrógenos en todo el cuerpo y en todos los sistemas y que por eso los malestares pueden ser tan diversos, pero en este punto específico de la salud intestinal hay una relación directa porque, para empezar, y tú lo has mencionado en otros episodios y me gustaría entrar a creo que ahí vamos a... Ahí le retomamos ese tantito, ¿no Javi? 3, 2. Ya hemos hablado en otros momentos y tú lo has mencionado, existe un eje que comunica, digamos, la actividad cerebral con la intestinal, y recuérdanos un poco eso, por favor, doctora. De hecho, le decimos al intestino como el segundo cerebro, Es correcto, sí lo he escuchado. Porque responde justamente a neurotransmisores y produce neurotransmisores también cuando estamos en un episodio de estrés y para la vida cotidiana. Okay. El intestino funciona a través de sustancias para adquirir nutrientes, pero también incluso para sacar desechos que el cuerpo ya no necesita, pero también está regulado porque tiene una gran cantidad de receptores no solo de estrógenos, sino también de receptores de nervios y de neuronas, okay, que llegan al intestino para que pueda tener esta comunicación directa el cerebro con el intestino. Y entonces, cuando nos da un susto, nos duele la panza, ¿no? Y es justamente por esta comunicación directa que estamos teniendo. De hecho, hay un famoso nervio vago, que es el que nos hace que nos desmayemos o que nos palpite más rápido el corazón, pero que también tiene esta comunicación incluso con el sistema intestinal para que conforme algún estímulo que pueda llegar al cerebro, se tenga algún reflejo sobre el intestino. En ese sentido, podemos entender la relación directa que hay entre el tema hormonal, neuronal y hormonal con el sistema digestivo y la microbiota. Ahora, se entiende entonces, si ya dejamos clara esta relación, por qué el hecho de que haya un desbalance hormonal se refleja sí o sí en la salud intestinal, porque están íntimamente relacionados. Ahora, el asunto es que para variar, pues se suele confundir, pues suele pasar como de noche esta relación si alguien no la tiene clara, si nuestra médica o médico no lo sabe, y se puede traducir en distintas situaciones, en distintos escenarios, ¿no? Sí, antes de eso vamos a hablar un poco también de la importancia de la microbiota intestinal. Sí, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de lo importante que es tener unos suficientes microorganismos benignos en el intestino que nos ayude a aprovechar de mejor manera los alimentos. Los excesos de azúcares, pero la disminución de las hormonas, pero el estrés continuo hace que esta microbiota se vea modificada y que entonces venga esta famosa cosa que ahora está de moda hablar de ella, la permeabilidad intestinal, ¿no? Que no es otra cosa más que no dejar, o más bien dejar que todos los nutrientes se vayan y no los podamos estar absorbiendo de manera correcta en el cuerpo, y que vayamos teniendo deficiencias de estos micronutrientes que en teoría nuestro intestino debiera de estar absorbiendo. Ahora, también eso impacta, supongo, o corrígeme,
si tenemos permeable el intestino, pues no se absorben nutrientes, pero tampoco medicamentos y tampoco, nada de lo que estemos consumiendo, ¿cierto? Así es. Suplementos, medicina, comida, lo que sea. Así es. Por eso la importancia de mantener una buena microbiota intestinal. ¿Cómo lo podemos hacer? Con alimentos fermentados, ¿no? Como el yogur, que es el por excelencia. El yogur, sobre todo griego o sin azúcares, también limitar muchísimo la ingesta de azúcares. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque modifica justamente esa microbiota, favorece un sobrecrecimiento de las otras bacterias que no son las normales de una microbiota intestinal normal, y eso favorece que el desbalance nos obliga a no tener buena absorción de nutrientes. Porque hay que decirlo, por si ustedes no lo sabían, yo no lo sabía y hace poquito me enteré, hay bacterias buenas y malas, ¿sí?, en el intestino, ¿no? Porque de pronto pensamos que todas las bacterias son nocivas y no necesariamente. Hay bacterias que son necesarias, no solamente amables, sino necesarias. Y también escuché que el azúcar le gusta a las bacterias malas. ¿No? Alimenta a las bacterias malas. Entonces, en la medida en que nosotras consumimos alimentos, bebidas, lo que sea rico en azúcar, estamos alimentando al ejército malo. Al ejército malo y obviamente, pues va en detrimento de las que sí necesitamos consentir y alimentar y tener vivas y en buena cantidad en nuestro intestino, ¿no? Y por eso es importante mantener la microbiota intestinal en balance. En balance. ¿Y cómo lo logramos? Con alimentos fermentados. El yogur, sobre todo el yogur griego, sin azúcar. Ok. Pero también algunos otros fermentados que van, pues ahora como kombucha, que es como un fermentado también. O el kefir. ¿No? O el kefir, ¿no? Estos alimentos que son fermentados, que vienen pues generalmente de gusanitos o de dejar las cáscaras incluso fermentando, ¿no? Y que se formen allí unos pequeños alcoholes que no tienen nada que ver con el vinito, pero sí que favorezcan a que esta microbiota intestinal buena, el ejército bueno, sea bien alimentado y tengamos una mejor salud intestinal. Es bien común que las mujeres, y más en esta etapa perimenopáusica, nos quejemos de que nos inflamamos un montón, que al final del día ya tenemos que desabrochar el pantalón porque ya no podemos, pero eso no es otra cosa más que un montón de gas que está ahí guardado en el intestino y que viene justamente de estas bacterias malas. En cambio, si yo tengo una buena microbiota intestinal, esto tiende a ser un poco menos incómodo. Claro. Y ahora que lo mencionas, obviamente, ¿por qué elegimos entrarle a este tema como de manera específica? Pues porque si de por sí en este proceso sabemos que nuestro cuerpo cambia, que almacenamos la grasa de manera distinta, que se nos acomoda en lugares que no nos gusta y que donde no se acumulaba en los años recientes. Es decir, si nos sentimos de pronto que nuestro cuerpo toma una forma como más redonda, va desapareciendo la cintura, pero si además nuestra microbiota y nuestro sistema digestivo y nuestra salud intestinal no está en buenas condiciones y si no absorbemos los nutrientes, pues evidentemente eso acumula todavía más a la manera en cómo nos vemos. Y no es que estemos hablando del cuerpo de nadie, ni que digamos que la apariencia sea lo único que nos importe, pero sí es un tema que preocupa y de pronto tratamos de abordarlo desde otras esquinas, desde otras visiones, sin atender nuestra salud intestinal. Y que además aquí ya es algo que nosotros promovemos, estos 4 hábitos, entre los que incluye la alimentación saludable, ¿no? Y que no solamente incluye una buena cantidad de frutas y de verduras, ¿no? Sino también una buena cantidad de proteínas, y ahora también sabemos que una buena cantidad de probióticos que nos ayuden a tener una mejor salud intestinal. Ahora, también, si de por sí de pronto es tan complicado tener todo en balance y saber que estoy comiendo suficiente proteína y que estoy ingiriendo suficiente probiótico y que
de por sí a veces eso es complicado y de pronto hacerlo y resulta que no lo estoy absorbiendo porque no lo atendí de inicio, verdaderamente es trabajar en balde, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer al momento de darnos cuenta que estamos en perimenopausia es revisar qué tan saludable está mi microbiota, mi sistema digestivo, mi salud intestinal, para entonces de ahí partir de, bueno, es como una carretera, ¿no? Y antes de echar a correr un auto de ayuda hormonal, de buena alimentación, pues primero hay que ver si no hay baches que cubrir, ¿no? Que esto sería como ver que mi intestino esté en condiciones óptimas para que entonces lo demás corra y funcione. De hecho, también es importante recordar que en la posmenopausia, debido a estos cambios en la microbiota y a los cambios hormonales, también las mujeres en estado posmenopáusico ya tenemos mayor riesgo de tener cáncer en el colon y cáncer en el sistema gastrointestinal. Entonces, es también bien importante mantener una buena salud intestinal para disminuir estos riesgos y también tener una evaluación tanto por endoscopía como por colonoscopía para asegurarnos que nuestro intestino esté saludable. Y este estudio se puede hacer cada 10 años, dependiendo de los antecedentes de cada quien. A veces hay que hacerlo cada año, cada 3 años. Eso sí lo evalúan ya con el gastroenterólogo. Y la verdad es que ya habíamos hablado aquí de dietas restrictivas, de la visión pesocentrista, del abordaje que a veces se le da a la menopausia, pero esto va más allá, porque aquí no estamos hablando del peso y de este abordaje. Estamos hablando de fisiología, estamos hablando de cómo está funcionando nuestro intestino. Por supuesto que el camino nunca va a ser la restricción. Si algo no está funcionando y algo no estamos absorbiendo, el camino tampoco es dejar fuera grupos de alimentos ni entrar a dietas, no. El camino es ver que todo esté funcionando de manera correcta, yo darle a mi cuerpo lo que necesite y realmente esperar a que lo absorba y lo utilice de la mejor manera, porque insistimos, y lo acabas de decir, la menopausia es un maratón. De la posmenopausia poco se habla en general y es bien importante saber que lo que hagamos hoy nos esté cuidando a largo plazo. Por eso ya lo hemos dicho incluso, que la importancia de tener, de iniciar con buenos hábitos en esta etapa, ¿no? O sea, ya no lo hicimos antes, ya tuvimos exceso de alimentos ricos en azúcares o de bebidas alcohólicas o de tabaco o de no hacer ejercicio, pero justamente esta es la etapa en la que necesitamos retomar todos los buenos hábitos para disminuir la posibilidad de tener complicaciones en la posmenopausia, porque es algo que, si bien ahorita estamos hablando de la menopausia y de la perimenopausia y de qué los síntomas que estamos teniendo, la verdad es que también es bien importante que nosotros lo evaluemos como el inicio del resto de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo de nuestra vejez, en donde ¿cuál será la diferencia entre estas personas que no pueden levantarse solos de una silla a aquellos que todavía a los 70 y 80 años están jugando tenis o se están pudiendo amarrar las agujetas de los zapatos? Y mucho tiene que ver con nuestra salud intestinal. Así es. ¿No? Así de manera increíble. Entonces, no lo echemos en saco roto y la verdad es que no demos por hecho, porque es de pronto muy común y lo vemos todo el tiempo, que el tema se trate como de manera muy, muy casera, ¿no? Muy improvisada. Por supuesto que estamos siempre a favor de la buena alimentación, lo decimos todo el tiempo, pero sí llega un punto en que necesitamos algo más, sí necesitamos un análisis clínico que nos diga en qué condiciones estamos, sí necesitamos que un médico nos diga, más allá de lo que acabas de decir, sí el yogur, sí los fermentados, pero también estar abiertos a que probablemente necesitamos algo más, ¿no? Y que no todo lo vamos a resolver con lo que nos encontramos en casa. Eso es como el mantenimiento, el de siempre,
pero cuando hay algo que atender, sí no dejarlo pasar, porque de pronto estamos habituadas a toda la vida estar inflamadas, a toda la vida tener cierta distensión, o que ya entrada la tarde, noche, ya yo entiendo que ya me veo más grande, como decías, me desabrocho, pero que hayamos vivido siempre así no quiere decir que sea algo que debamos de seguir normalizando en esta etapa en la que cobra una relevancia distinta, ¿no? Así es, sí. Es el momento exacto para ponerle atención al intestino, que no tampoco muy pocas veces le damos importancia, ¿no? Sí. Porque comemos lo que puedo a la hora que pueda, porque ya no me dio tiempo, porque ya salí corriendo al trabajo, porque ya tuve que ir a recoger a mi hijo a tal actividad. Y entonces todo eso va teniendo pequeñas cavidades en los malos hábitos, y nuestro intestino lo va a resentir sí o sí. Entonces, pues la verdad es que, como les hemos recomendado, hablando de nutrición, hablando de alimentación, lo que hemos dicho ya en otros episodios, siempre estos hábitos, ¿no? Estos 4 hábitos que les recomendamos, pero en materia de salud intestinal, comer lo más sano posible. ¿Qué significa eso? Lo menos procesado. Lo mejor que podemos hacer es preparar nuestra comida, viva, ¿no? Alimentos no enlatado, no empaquetado, no que tengamos que seguir instrucciones. O sea, lo más simple que se pueda es lo más sano y lo que más nos va a ayudar a mantener nuestra salud intestinal en el punto que necesitamos, insistimos, para que nos acompañe en toda esta etapa que no es pasajera ni es rápida. No, y que además es el resto de nuestra vida. Además. Así que si estamos ya acostumbradas a vivir con malestares, con inflamación, no, es momento de revertirlo. Si hemos vivido así 40 y tantos años de nuestra vida, es momento de ponerle un remedio, porque no es un modelo que nos funcione para esta etapa y para lo que sigue. Así que les invitamos, como siempre, a observarse, a poner atención, a llevar un registro y a buscar la ayuda necesaria y, por supuesto, a llevar los hábitos saludables la mayor parte del tiempo que se pueda. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Carly. Sí, es en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas de podcast, como Las Reglas Cambian MX. Denos seguir, denle le gusta. Yo sé que nos están regalando sus visualizaciones y sus visitas, pero también necesitamos que nos regalen un follow, porque a ustedes no les cuesta nada y a nosotras nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y las esperamos en la siguiente entrega de este podcast que se llama Las Reglas Cambian. Hasta la próxima. Muchas gracias.